Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Y en el segmento anterior decíamos que manso tiene que ver con humildad, ausencia de pretensión y una disposición a sufrir ofensas sin reaccionar nosotros. Y yo sé que suena algo muy bonito, algo muy poderoso espiritualmente hablando, pero cuando lo vemos en la práctica, en el día a día, pareciera algo que es imposible. Sin embargo, pastor, ahí es donde usted decía, esta parte de la mansedumbre es un fruto. O sea, no es algo que lo obtenemos de la noche a la mañana, sino que es algo que lo vamos a empezar a ir desarrollando, a irlo cuidando y poco a poco vamos a empezar a ver los frutos de eso sobre nuestra vida. Así es. Lo importante es poder reconocer nuestra condición hoy. Y que para alcanzar una mansedumbre, mientras el mundo diga que eso no es bueno, saber que el reino de los cielos dice que eso es lo más importante, porque es interesante que dice que la promesa es, si nosotros somos mansos, vamos a heredar. Entonces ahí hay una pregunta que nos tiene que saltar. ¿Será que yo no he conquistado aquello que estoy tratando de conquistar porque no estoy desde una condición de mansedumbre? O has perdido muchas cosas por no haber sido manso. Entonces tendríamos que revisar todo eso. Entonces empezar a ver la mansedumbre en nuestra vida y hacernos la pregunta, ¿soy yo alguien manso o no? Y creo que más allá de las respuestas que encontremos, lo importante va a ser reconocer hoy que lo necesitamos a Cristo en nuestro corazón para traer la mansedumbre. Porque alguien manso va a escuchar las enseñanzas de Cristo, pero también se va a sujetar a ellas. Va a tomar una decisión consciente de empezar a caminar sobre ella y ser obediente independientemente de las circunstancias que estén alrededor. Y en estos 12 años de conocer de Cristo, yo he tenido un momento donde inmediatamente reaccionaba de forma airada ante diferentes circunstancias. Pero mientras comencé a escuchar esta parte de la mansedumbre y de entender que no se trata de nosotros, sino de Cristo en nosotros, esos mismos momentos me tocó morderme la lengua. Y estaba en las orejas rojas, pero al final decía yo, gracias Señor porque salí aprobado. No dije nada, me costó, pero lo logré. La próxima vez, las orejas se me pusieron rojas. La siguiente vez, ya menos. La tercera, la cuarta, la quinta, y allá como a la 10ª, uno ya empieza a ver las cosas de una manera diferente. ¿Y sabe qué es lo extraordinario de esto, pastor? Que cuando nosotros lo vemos y de pronto estamos ante la circunstancia, ya ni escuchamos lo que la persona nos está diciendo, sino que de alguna forma es como ver a la persona y más bien entramos en compasión con ella. Porque decimos, ¿cómo es posible que esté actuando de la manera que esté actuando? ¿Cómo es posible que esté expresando las cosas que esté expresando? Y más bien nosotros, en vez de defendernos, hay algo que se mueve que dice, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo contribuirle? Y hace que nuestras palabras, en vez de ser palabras defensivas y de ataque, se conviertan en palabras de bendición para la vida de esa persona. Porque algo que hemos estado haciendo énfasis en los últimos programas, pastor, es que sí, Dios quiere que nosotros seamos de bendición para las naciones, pero Él quiere empezar con nuestra casa. Entonces, mucho de esto, de la mansedumbre, necesitamos traerlo primeramente a la casa, a la relación entre matrimonios, la relación con los hijos, la relación como familia. Y desde ahí lo que se comience a gestar, lo podamos llevar a los diferentes lugares donde el Señor nos permita. Proverbios 16:32 dice así, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se señorea de su espíritu, o domina su espíritu, que el que toma una ciudad. La capacidad de poder manejar mis impulsos, mis emociones, me va a llevar a gobernar ámbitos más allá de lo que yo pude haber imaginado. Hoy en día, las altas esferas, los CEOs, los gerentes transcontinentales y también gerentes de continente, los G12, G20, son muy valorados por esta capacidad, porque tiene que ser una persona muy balanceada para poder dominar ámbitos de tanta responsabilidad. Porque en primer lugar, uno se puede morir de estrés, de manejar tantas cosas y no tener la habilidad
de poder poner cada cosa en su lugar. Hoy en día es muy valorada esta capacidad porque es una capacidad que se desarrolla. Se desarrolla en cada momento que estás expuesto a algo y lo empezás a dominar. No es que no te aires. La Biblia dice que no peques por airarte. Correcto. Entonces, va a provocar algo que si vos lográs manejarlo, vos creciste en ese momento. Cada vez que un conflicto es bien manejado, el individuo crece en el hombre interior. Porque como usted dijo, es una prueba a la cual fui sometida y la pasé. En el momento que pasé, hubo una promoción. Porque antes la promoción es la prueba y después la prueba es la promoción. Entonces, si yo pasé una prueba, automáticamente me puse un birrete y me puse una toga porque fui promovido a un crecimiento espiritual por causa de esa prueba. Entonces, injusticia abunda. Donde vayamos hay ámbito de injusticia. Ya sea porque entiendan o porque no entiendan. La capacidad que tiene el manso es de no demandar justicia. Entonces, él va a estar más tranquilo consigo mismo, pero lo va a llevar a ámbitos de gobierno, por eso hereda la tierra. Entonces, esa capacidad de gobernar emociones en mi interior me lleva a gobernar ámbitos más grandes, gerenciales. Entonces, es posible que yo no haya podido ser promocionado porque no he podido ser manso, porque en cada reunión, en vez de exhibir inteligencia, capacidad, un edificador, más bien exhibo mi ira, mi enojo, mi grito, mi pleito. Entonces, a la hora de evaluar, este líder no conviene. Ok, soy un joven que quiero casarme. Muchas personas hoy valoran tanto la inteligencia emocional, porque es conocido y es algo que manejan muchas personas. Y una persona, un joven airoso, pleitito, controversial, va a tener menos probabilidades, porque hoy las damas valoran mucho el cómo se trata. Y eso definitivamente es progresivo. Si alguien no domina sus emociones de joven, hacia la adultez va a ser peor. Y hoy la gente lo tiene identificado con esto de la violencia doméstica y todo eso. Ha habido mucha información de la que tenemos que estar pendientes. Un joven violento va a ser un adulto muy violento. Entonces, hasta ahí hemos llegado. O sea, Nicaragua ha sido uno de los países con más violencia doméstica, que nos dice a nosotros que somos escasos de mansedumbre. Porque generalmente dicha violencia tiene que ver con una ofensa o algo que consideró el varón que era una ofensa. Y entonces él tomó una venganza y buscó su justicia y sobrepasó todo y hoy está preso, hoy está muerto, hoy está en situaciones muy lamentables o hizo algo muy lamentable porque simple y sencillamente no era manso. Por eso es ahí donde más que nunca tenemos que hacer lo que la palabra dice, que como hijos de Dios debemos de ser luz y sal. Entonces, si vemos que hay una necesidad de mansedumbre, es ahí donde nosotros tenemos que disponernos. ¿Para qué? A estas personas que no conocen del Señor o se les habla de la mansedumbre, que no lo vean solo como un concepto, sino que lo puedan ver como un testimonio sobre nuestra vida. Y el mayor ejemplo que nosotros tenemos es Cristo. Dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Manso y humilde, no externo, no superficial. Él dice de corazón. O sea, es algo profundo que tiene que estar en cada uno de nosotros. Que eso nosotros lo alcanzamos cuando reconocemos nuestra condición separada de Dios, pero también recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces ahí somos reconciliados, porque la mansedumbre, usted lo decía, viene a ser un don que Dios nos da, viene a ser un fruto del Espíritu Santo para nosotros. Y solo hacer el énfasis, y tomando el ejemplo de Cristo, ¿dónde se miró más la mansedumbre de Cristo? Cuando Él tuvo que pasar el proceso de la cruz. ¿Sí? Ahí fue donde la vimos más tangible, porque en ese proceso Él cayó y constantemente le decían, ¿qué tienes que decir? ¿Te querés defender? ¿Podés hacer esto? Dale, trae ángeles que te saquen. Queremos ver, y comenzaron a jincarlo, comenzaron a tratar de sacarlo de esa mansedumbre que él tenía, pero él guardó silencio. Vituperado, golpeado,
lo escupieron, se burlaron, se mofaron. ¿Qué no le hicieron a él? Y él solamente guardó silencio. Él fue manso. Y entonces es ahí donde nosotros necesitamos ver qué cosas pudiéramos estar hoy sintiendo que son injusticias, que no son correctas, pero tener la esperanza de lo que aconteció con Cristo. Porque por esa condición y por su obediencia hasta la cruz, entonces ahora dice, toda potestad le fue entregada. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue entregada a Él. Entonces es ver que cuando nosotros estamos en una condición de mansedumbre, que no va a ser fácil, eso nos va a llevar a poder heredar todo lo que Dios ha prometido para nosotros y para nuestra familia. Hay algo que Dios quiere hacer y nosotros estamos con mucha expectativa, nos sentimos muy emocionados en el espíritu, porque en este tiempo más que nunca Dios está hablando de que quiere hacer algo con nuestra familia. No tiene que ver solo conmigo. Y es ahí donde comienza a traer el reino y comenzamos a verlo de una manera diferente. Porque por mucho tiempo estuvimos anhelando, queriendo cosas para nosotros. Y sin darnos cuenta estábamos en una condición de egoísmo, donde no estábamos viendo ni siquiera tal vez a nuestra familia, porque estábamos pensando que yo me sienta bien, que yo pueda alcanzar esto, que yo pueda disfrutar. Pero hoy más que nunca el Señor nos está mostrando que ciertamente nos quiere bendecir, pero también quiere que nosotros seamos de bendición para nuestra casa y desde ahí seamos de bendición para nuestra nación y las naciones de la tierra. Muchas gracias por haber estado con nosotros y les invitamos a que siga acompañándonos en los diferentes programas que vamos a tener y solamente decirle, prestemos atención al Señor y ciertamente en su tiempo vamos a ver su gloria sobre nuestra vida. Que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno